Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar con el estudio del día martes, continuando el Evangelio de Mateo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Te rogamos que seas tú ayudándonos a concentrarnos en tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender lo que tenés para nosotros en este día. Bendecí nuestros corazones para que tu palabra nos hable lo más profundo de nuestro corazón y obviamente a nuestro entendimiento, que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor amado, y que tu palabra, que sea espada de dos filos, corte verdaderamente hacia ambos lados, hacia todos los lados posibles, tanto hacia mí, que estoy impartiendo este mensaje, como hacia todo el que esté escuchando, Padre eterno. Que tuya sea la gloria, Señor, porque tuya lo es, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el estudio del libro de Mateo, y la enseñanza del día de hoy se llama El precio de seguir a Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Dice así: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Como les decía, la enseñanza de hoy es, el título de la enseñanza de hoy es El precio de seguir a Jesús, o el precio por seguir a Jesús. En esta historia que acabamos de leer, se encuentra en medio de una serie de acontecimientos milagrosos, ¿no?, que ya hemos visto y otros que vamos a seguir viendo. Ya hemos visto que venía la sanidad del leproso, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro y de los endemoniados y mucha gente que estaban fuera de la casa de Pedro. Y nos topamos con esta historia, y después sigue también el tema de cuando Dios calma la tempestad, luego el endemoniado gadareno, sana a un paralítico. En medio de todos estos relatos, eh, donde se ve el poder de Jesucristo, el poder milagroso de Jesús, pasa este acontecimiento. Este no parece a primera vista tener ningún milagro, ¿no? Aunque sí que lo tiene. Y es más, hasta parece como que no encaja la historia en el tipo de relato que se está haciendo. Pero sí que hay un milagro y lo vamos a ver más adelante. Bien, como ya vimos, habíamos estudiado, los eruditos bíblicos consideran que Mateo es el evangelio más cronológico de los cuatro, ¿no? Así que es probable que este acontecimiento haya sido de noche, justo ahí al salir de la casa de Pedro, y en medio de muchas otras sanidades, porque como vemos, si vemos, seguimos el hilo de cómo venía ese día, ese largo día que tuvo el Señor, el sermón del monte, luego hubo muchas sanidades, luego se tuvo que ir a refugiar a la casa de Pedro para descansar, y dice que mucha gente le esperaba afuera. Cuando salió estaba lleno de gente y empezaron a caminar y bueno, se ve que llegaron a la orilla del río, y por eso el Señor dice acá el versículo 18, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, ¿no? Entonces vemos que al parecer es todo dentro del mismo día. Tal vez esto era en una noche, precisamente en esa misma noche. Eh, la pregunta es, ¿por qué el Señor parece, ¿no? Parece que desaprovecha, ¿no? Parece que hubiese desaprovechado esta oportunidad. Si estaba tan rodeado de tanta gente, ¿no era la oportunidad perfecta para predicar? ¿No era la oportunidad perfecta? Tenía tanta gente, estaba rodeado de tanta gente. ¿No era la oportunidad perfecta para hablarles del reino de Dios, del Evangelio? ¿No era la oportunidad perfecta para eso? ¿Por qué no la aprovechó el Señor y elige irse, escapar de toda esta gente? A cualquiera de nosotros nos parecería que es el momento perfecto porque había tanta gente con necesidad, ¿no? Pero obviamente el Señor es Dios, es sabio, y sabía dos cosas muy importantes. En primer lugar, la gente solo lo estaba siguiendo por las manifestaciones milagrosas. Y eso el Señor lo sabía y luego lo manifiesta mucho más adelante, casi al final de su ministerio. Se los dice a la cara. Dice: ustedes me siguen solamente porque comieron pan y están saciados, nada más.
Y cuando les dice eso, lo dejaron de seguir, ¿no? Porque cada vez que el Señor, si hay una particularidad que tenía Jesús, es que mientras él sanaba, se llenaba de gente alrededor. Ahora, cuando Jesús abría la boca, disparaban todos. Eh, no se quedaba nadie ahí a escuchar la enseñanza. Escuchaban un rato, pero ya cuando los confrontaban mucho, le decían, oh, dura es esta palabra, y se iban, y se iban. Eh, entonces, lo primero que debemos saber es que el Señor sabía que esta gente solamente buscaba la sanidad física, saciar las necesidades espirituales más urgentes tal vez, pero no tenían mucha intención de seguir a Jesús, sino solamente, como quien dice, lo estaban viendo como un milagrero nada más. Y el Señor conocía sus corazones, entonces decide retirarse. ¿Y por qué decide retirarse? Bueno, y aquí está el otro por qué el Señor decide hacer esto. Porque había otra necesidad mucho más urgente, y era mucho más urgente preparar a sus discípulos para el ministerio. Y esto es clave, el tema de los discípulos. El Señor se va con sus discípulos en una barca hacia el otro lado del río, buscando escapar de la gente precisamente para poder tener un momento con sus discípulos, para poder hablar con ellos, para poder prepararlos para lo que se venía, ¿no? El Señor sabía perfectamente que él solamente tenía 3 años de tiempo de ministerio antes de ser crucificado, y en esos 3 años tenía que aprovechar el tiempo a lo máximo. Por lo que de entrada ya podemos encontrar la primera enseñanza de este pasaje. ¿Mm? ¿Cuál es la primera enseñanza? La primera enseñanza es esta. Que se nos presente una oportunidad única no quiere decir que sea obligatorio aprovecharla. Que se nos presente una oportunidad que parece única no quiere decir que tenemos que agarrarla o hacerla sí o sí. Aún esas situaciones que parecen perfectas y mandadas por Dios, deben ser meditadas y deben ser consultadas con Dios. ¿Cuántas veces se nos presentan oportunidades tal vez de hablar, de decir algo o de comprar algo? No lo sé. Y digamos como, bueno, como es una oportunidad única, como no va a pasar, pensamos no va a pasar esto de nuevo, entonces aprovecho y lo hago ya, porque se ve que me lo mandó Dios. Puede que sí, pero también el hecho de que haya una oportunidad única no quiere decir de que Dios me la está mandando para que yo lo haga. Tal vez simplemente es una oportunidad que no vamos a ver en mucho tiempo. Un caso bíblico de esto es precisamente el caso de David con Saúl. Saúl estaba buscando matar a David, y en dos oportunidades Saúl queda en las manos de David, ¿no? Que se duerme Saúl y todo su campamento y todos sus guardias, eh, y David llega hasta la misma cabeza de Saúl, y uno de los discípulos de los siervos, mejor dicho, de David le dice, déjame que lo atravieso. eh, o le dice, matalo, o algo así, le dice, aprovechemos a matarlo, ¿no? Y David dice, no, ¿cómo yo voy a tocar el ungido de Jehová? O sea, está bien que este tipo me está buscando para matar, pero no, ¿quién soy yo para matar al rey? Al rey lo puso Dios. ¿Quién soy yo para matar al rey? No. Entonces era una oportunidad única, era una oportunidad perfecta para David para librarse de la persecución de Saúl. Al punto de que, a pesar de que le perdonó la vida una vez, Saúl lo volvió a perseguir, y luego ya en la segunda vez ahí Saúl entró en razón de que ya no tenía que perseguir más a David. Pero fue una oportunidad única. Seguramente todos pensaban, pero ¿cómo este tipo desaprovecha esta oportunidad de matar al tipo que lo quiere matar? Y no, David sabía que Dios tiene todo bajo control, y que el hecho de que haya una oportunidad única y perfecta, o que nos parezca perfecta, no quiere decir que sea la voluntad de Dios exactamente. Bien, obviamente por eso el Señor estaba tratando de cruzar el río, tratando de irse. Pero este intento de irse al otro lado, obviamente con sus discípulos para poder discipularlos, se ve interrumpido por dos personas. Uno con intenciones de ser discípulo de Cristo, y el otro que, según lo que leemos, ya era discípulo, pero necesitaba replantearse eso porque no estaba entendiendo bien lo que significa ser discípulo. Vamos a ver el primero. Versículo 19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay que ponernos en situación. Jesús estaba tratando de subir a su bote, ¿no? Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado, mandó pasar al otro lado. O sea, seguramente dijo, che, busquemos un bote para poder pasar al otro lado. En ese instante, cuando Jesús dice esto, ¿no? Que los mandó a los discípulos que busquen un bote para pasar, aparece este hombre de repente. ¿Por qué se dio esto? Bueno, los escribas, fijémonos que dice
que era un escriba. Y vino un escriba y le dijo, maestro, maestro, esta palabra es muy fuerte, te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas y los fariseos obviamente solían ser los principales enemigos de Jesús. Vemos en los evangelios que lo perseguían constantemente buscándole algún error, ¿no? Aunque siempre salían ellos avergonzados. Que un escriba se haya acercado a Jesús y le llamara Señor, y que encima le dice, y estoy dispuesto a seguirte donde sea, que le dijera que estuviera dispuesto a seguirlo a donde quiera que vaya, nos muestra que verdaderamente este escriba había entendido que Jesús era el Mesías, ¿no? Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando, lo había entendido perfectamente. Y eso, y ahí está lo que Mateo, al parecer por eso pone este relato justo en el medio de todos estos milagros, porque este fue el milagro más grande en este momento. Que un escriba, que un religioso, como eran los escribas y los fariseos, aunque los fariseos eran mucho peores, pero este maestro de la ley, estas personas que sentían cierta superioridad moral, ¿por qué? Porque sabían leer, y podían leer la palabra de Dios, y el pueblo, lo normal, no sabían leer, no es como hoy en día que cualquiera sabe leer. Entonces, esto los llenaba de un orgullo de superioridad terrible, ¿no? Conocían la palabra de Dios directamente. Pero este hombre entendió, viendo, seguramente habrá seguido a Jesús desde el sermón, habrá estado afuera de la casa de Pedro esperándolo, no sé. Pero claramente se ve que este escriba lo escuchó, lo vio, lo siguió. ¿Y qué pasó? Acá al verlo que se estaba por ir, Jesús estaba a punto de cruzar el río y vaya a saber si lo podía volver a encontrar a Jesús, ¿no? Este hombre dijo, esta es mi oportunidad, yo me juego el todo por el todo porque capaz que de esta oportunidad no se me presenta otra vez. Entonces se animó al todo por todo y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Claro, esto lo hizo en ese contexto de gente que se estaba volviendo loca y me imagino en semejante situación, viendo a aquel que era el Mesías que estaban esperando. Muchos no lo creían, muchos sí, muchos lo creían que simplemente era alguien que hacía milagros, que era un profeta, creían muchas cosas, ¿no? Pero este hombre entendió que era verdaderamente el Mesías. Este acto de este escriba, ¿no? Esto representaba, seguir a Cristo representaba ser expulsado, ¿no?, de la sinagoga. Este acto fue obviamente hermoso, fue valiente y fue atrevida por parte del escriba. Pero hay un problema. Sus motivaciones no fueron las correctas. Al parecer, las motivaciones fueron netamente emocionales. ¿Y cómo sé yo que fueron emocionales? ¿Cómo sé yo que este hombre no le siguió de verdad después de estas palabras de Jesús? Bueno, muy simple, porque no volvemos a saber más nada de él en todo el Nuevo Testamento. No volvemos a saber más nada. Fíjense la respuesta que le da el Señor en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pese a estar en una simple forma humana, Jesús no dejaba de ser Dios y conocía perfectamente los pensamientos y las intenciones de todos los que se acercaban a él. Noten que Jesús siempre le dio a cada persona una respuesta distinta, ¿sí? No les dijo a todos lo mismo. El problema del joven rico era que él era avaro. Por eso el Señor le dice, andá y vende todo lo que tenéis y dáselo a los pobres. Eso no es un mandamiento bíblico para todos nosotros. Eso fue un mandamiento único y especial para ese muchacho, porque era lo que él necesitaba, entender que era un idólatra de sus riquezas. En este caso, este hombre al parecer entendió que Jesús era el Mesías, quería seguirlo, pero no tenía idea de cuál era el precio por seguir a Jesús. Y Jesús le dice, las zorras tienen guarida, fíjense que se está comparando con animales el Señor, y las aves del cielo nidos. O sea, son estas guaridas y nidos son casuchas donde viven los animales, no tienen lujos. De hecho, los nidos de las aves están hechos con palitos y cositas que van encontrando que sean suavecitas para poder reposar allá adentro. Pero el Hijo del Hombre, que esto es una expresión que se refiere al Mesías, no tiene dónde recostar su cabeza. Y obviamente, como habíamos visto, Jesús fue a descansar a la casa de Pedro. Él no tenía una casa propia, no tenía una cama propia, seguramente pagada por él mismo. Él simplemente
vivía del ministerio, ¿no? Entonces, este hombre, la necesidad de este hombre, y por eso el Señor le da esta respuesta, y vamos a ver que luego hay otras respuestas hacia otras personas, eh, y en ninguna respuesta es igual a la otra. Todos tenían necesidades distintas, y el Señor les da precisamente una respuesta completamente distinta y concretamente distinta. A este hombre le estaba diciendo, vos crees que seguirme es fácil, pero no lo es. Vos crees que como en este momento estás viendo todos los milagros, estás viendo, todo el tiempo va a ser así y no va a ser así todo el tiempo. ¿Sí? Esto es un camino difícil. Esto nos da la segunda gran enseñanza de este versículo. Dios no trata igual con todos. El Señor no trata igual con todas las personas. Eh, es un grave error que muchos hemos cometido, muchos cristianos hemos caído en esa trampa, ¿no? De tratar de imitar la vida y las costumbres y las formas de otros predicadores, de predicadores conocidos o de músicos cristianos. Muchos hemos caído en ese error. A veces de gente que uno conoce de acá mismo, cerquita, que uno los ve con admiración porque ve que el Señor los usa, porque ve que tienen una linda familia, que les va bien económicamente, y uno trata de imitar sus formas. Uno trata de, bueno, como yo escuché que este hermano o tal predicador lee 5 horas diarias la Biblia, yo voy a leer 5 horas diarias la Biblia. Como este hermano dice que ora 10 horas al día, yo voy a orar 10 horas al día. Esto es un error gravísimo, es un error gravísimo tratar de imitar porque Dios trata distinto con todos. Dios no quiere que seamos imitadores de otras personas, Dios quiere que imitemos a Cristo en cuanto a su forma de ser. Dios no trató igual con ninguna persona en la Biblia, o sea, con dos personas distintas no trató de la misma manera. Y hubo muchos entregados verdaderamente a Cristo, y con todos y cada uno de ellos, que podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, jamás el Señor trató de la misma manera con dos personas distintas. ¿Por qué es un error imitar a las personas en lugar de... bueno, vamos a ver a continuación, vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Fíjense lo que dice. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad, dice, su fe. No dice imiten a sus pastores. No dice imiten las formas, no dice imiten los horarios que tenían para orar. Bueno, yo mismo, por ejemplo, como les decía, yo mismo he caído en este error de que alguien me decía, no, bueno, pero yo me levanto a las 5 de la mañana a orar y bueno, todas las mañanas. Entonces yo me sentía mal porque a mí no, yo me despierto a las 7 y ya me duele la cabeza hasta las 8 y a las 8 recién ahí puedo un poco levantarme y empezar a hacer cosas. Eh, y una conclusión a la que llegué luego de muchos años de frustrarme por no poder hacer lo mismo que otros hermanos, es darme cuenta de que yo no tenía por qué imitar a ese hermano. Gloria a Dios porque esos hermanos pueden hacer eso, pero no todos tenemos las mismas costumbres, los mismos horarios, la misma familia, los mismos trabajos. Imagínense que yo les dijera, no, ustedes tienen que leer la Biblia en su trabajo y tienen que escuchar prédicas en su trabajo. Claro, yo puedo decir eso porque yo tengo un negocio del cual soy dueño y lo manejo como quiero, pero ¿cómo le digo yo esto a una hermana que trabaja de enfermera en un hospital? Que le digo que mientras está atendiendo a la gente esté leyendo la Biblia. Obviamente yo no manejo sus horarios, no puedo simplificar todo de tal manera porque todos somos distintos, ¿no? Todos tenemos distintos horarios, distintas familias, las familias están compuestas de distintas maneras, algunos con personas, con familiares cristianos y otros con familiares que todavía no están convertidos a Cristo. Entonces no se puede imitar tal cual la vida de una persona, pero lo que el Señor nos manda es en primer lugar, antes de imitar su fe, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad, tener en cuenta cuál haya sido el resultado de su conducta, consideren, no dice imiten de una, no, no, consideren primero qué tal le fue. Esa vida cristiana que llevaban, ¿dio resultado? Y dice, obviamente si eso dio resultado, e imitad su fe.
Entonces, ahí sí, eso es lo único que debemos imitar. La fe de los hijos de Dios, la fe de aquellos predicadores que nos gustan, de aquellos hermanos que vemos como que el Señor los usa mucho. Lo único que debemos imitar es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la fe viene, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Lo que se debe imitar de esos predicadores a los que tanto a veces admiramos no son sus horarios, no son sus tiempos, no son sus formas, sino su amor y su pasión por la palabra de Dios. Obviamente considerando cómo le fue. Por eso dice, considera cuál ha sido el resultado. No, no es ponerte a admirar a cualquier predicador así nomás. No, no. Considera qué tal le va con lo que está predicando. ¿Verdaderamente se ve que es bíblico? ¿Verdaderamente está bien? ¿Verdaderamente lo ves que prospera espiritualmente? ¿Lo ves como una persona sana, de sana doctrina? Bien, si esto es así, entonces imita su fe, imita su amor por la palabra de Dios, imita su pasión por la palabra de Dios. Eso es imitar la fe, imitar esa forma tan fuerte de creer en Dios hasta las últimas consecuencias. Eso es digno de imitar. Pero el Señor sabe que todos somos distintos y por eso a este hombre, a este escriba, le da una respuesta totalmente distinta a la que les da a los siguientes que vamos a leer más tarde. Claramente el problema de este escriba es que no había considerado, o tal vez ni siquiera sabía, no tenía forma de saber seguramente, el precio que hay que pagar por ser discípulo de Jesús. Y acá mucho ojo con lo que digo. ¿Hay que pagar un precio por ser discípulos de Jesús? Por supuesto que sí. ¿Hay que pagar un precio por la salvación? No. La salvación no se puede comprar por precio. No estamos hablando de la salvación. Yo no le estoy hablando a inconversos, le estoy hablando a creyentes. Todos los que me están escuchando yo calculo que son cristianos. Entonces no estamos hablando de la salvación, si se pierde o no se pierde, no. La salvación no se puede comprar por precio porque es un regalo de Dios. Tanto es un regalo de Dios que la pudo obtener un vulgar ladrón momentos antes de morir al lado de Jesús. ¿Sí? Obviamente la salvación es gratuita. Cualquiera que se arrepienta puede acceder a la salvación de Cristo. No es eso lo que hay que pagar un precio. Ser discípulo de Cristo, eso es otra cosa. Una cosa es todos los que creyeron en Cristo y fueron salvos. Otra cosa es aquellos que fueron a ser considerados discípulos, siervos, o sea, gente útil para el Evangelio. Eso es un discípulo, gente útil para el Evangelio. Eso hacían los discípulos, servir a Cristo, servían en algo. Versículo 20, leamos de vuelta, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dios no engaña a nadie. Lo que Jesús le estaba diciendo al escriba y a nosotros es, ser mi discípulo no es cualquier cosa. ¿Sí? Ser mi discípulo no es algo que te puedas tomar a la ligera así nomás. Esto es algo serio y es complicado. ¿Cuánta gente se mete en el ministerio? Hemos visto acá en Vialet, tristemente se han abierto tantas iglesias. Yo recuerdo desde que soy chico, tantas abiertas, hay iglesias que al tiempo se cerraron y hoy persisten, bueno, las más antiguas persisten, ¿no? Pero y otras nuevas que se han abierto también dentro de poco, hace poco. Pero recuerdo muchas congregaciones de distintas denominaciones que se abrieron y se cerraron a los pocos meses o años. ¿Cuánta gente se metió en el ministerio? Obviamente no hablo de los que se meten por dinero, ¿no? Porque eso ni siquiera son hijos de Dios. Pero digo, ¿cuánta gente se mete con buenas intenciones? Se mete de verdad, como este escriba, emocionado, contento. Se meten de pastores, se meten de maestros. Y luego se encuentra de que no era lo que esperaban. Ser pastor no es subirte a predicar los domingos y decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. Eso no es ser pastor. ¿Sí? La labor pastoral es mucho más amplia. Tenés que visitar a los hermanos, tenés que, obviamente, lo que hace nuestro pastor, que todos conocemos, ¿no? Gerardo. Estar preocupado, estar atento, preparar los mensajes, preparar a los predicadores, estar atento a todo lo que está pasando en la congregación. Es una labor terrible y ardua. Así también cualquier labor que queramos hacer para el Señor, si somos discípulos de Cristo, no es un camino de rosas, ¿sí? Muchos se meten como en el momento de la emoción de querer servir a Dios. No es que Dios no los mande a servir, pero a veces simplemente no es el tiempo o, como acá Jesús le dice, tal vez simplemente no consideraron que esto va a ser algo complicado, esto no va a ser tan simple.
Muchos creen que servir a Dios es un camino de pétalos de rosa, cuando en realidad es más parecido al montañismo. Cualquiera que está en el ministerio, en lo que sea, sabe que esto se parece bastante al montañismo. El montañismo es eso, ¿no? De esa gente que le gusta, que no soy uno de ellos, pero hay mucha gente que le gusta cargarse con mochilas en las cuales llevan muchas cosas útiles, y empezar a subir a través de montañas, a través de ríos, de lugares pedregosos, y se golpean, se lastiman, pero saben la satisfacción que da llegar a la cima, reposar en la cima, ver esos paisajes increíbles y luego empezar de nuevo el viaje de bajada. Es ese viaje lo que los motiva a los montañistas, ¿no? Y saben que van a pasar frío, hambre, se van a golpear, pero no les importa esa pasión, esa alegría por saber que van a experimentar eso, los motiva y les alcanza y les sobra motivación. Bueno, servir a Cristo es así. El que quiera servir a Cristo tiene que saber que es muy parecido al montañismo. Se trata de cargarte, se trata de esforzarte, vas a salir lastimado, vas a brindar todo tu amor y te van a escupir en la cara, como nos contaba alguien que había sido pastor, de que había dado su vida en el pastorado y siempre estaba preocupado por los hermanos, y a veces se le iban los hermanos de la iglesia diciendo que en esta iglesia no hay amor. Y decís, pero te di mi vida, ¿cómo que no hay amor? Pero bueno, eso es lo que es ser discípulo de Cristo, no es algo fácil. Por eso Jesús le da esta advertencia, ¿no? Para que, como diciéndole, ¿estás seguro que te querés meter en esto? No digo que este hombre haya perdido la salvación, tal vez creyó en Cristo, pero de ahí a ser discípulo de Cristo hay un trecho bastante largo. Vamos a continuar, versículo 21 y 22. Fíjense lo que dice. Otro de, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, acá se pone un poco más fuerte la cosa, ¿no? La respuesta del Señor. Aquí nos encontramos con otro que no había calculado bien lo que estaba haciendo, ¿no? Dice el versículo 21 que este era un discípulo, o sea, era uno de sus discípulos. Uno que, o sea, ya lo estaba sirviendo al Señor. Y quiero que vayamos a Lucas para ver esta misma historia, pero contada por Lucas. Recordemos que Lucas no fue uno de los discípulos directos de Jesús, sino que fue uno de la segunda generación, ¿no? Que estuvo recopilando información de todos los discípulos y así escribió el libro de Lucas. Por eso la información que tiene Lucas es bastante más específica, porque el libro de Mateo es lo que escribió Mateo en base a lo que recordaba, pero Lucas recopiló de todos los discípulos, de mucha gente que vivió en esa época, toda la información posible. Veamos Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. Fíjense cómo relata esta historia de Lucas. Lucas 9, 59 y 60 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjense que esta forma distinta que lo cuenta Lucas, ¿no? Eh, tiene detalles que no tiene Mateo, y Mateo tiene detalles que no tiene acá. Por eso es que hay cuatro evangelios distintos, ¿no? Para que podamos unir entre todos los testimonios de ellos para llegar a exactamente cómo fue más o menos la situación, ¿no? Aquí está bastante más claro, en parte están algunas cosas más claras. Eh, Lucas nos muestra que estas personas que querían seguir a Jesús, obviamente, perdón, Mateo dice que querían seguir a Jesús, pero Lucas lo que nos muestra es que Jesús mismo los invitaba, ¿sí? Jesús mismo los está invitando. Obviamente, siempre que alguien quiera servir a Cristo, está invitado a hacerlo. Siempre Jesús va a tener los brazos abiertos para recibirlo. Es más, acá vemos en Lucas que él mismo les extendía la invitación, porque les decía, sígueme. ¿Mm? A este discípulo. ¿Cómo puede ser que cosa? Que le diga sígueme si ya era uno de sus discípulos. Se ve que no le estaba siguiendo muy bien, que digamos. Se ve que no estaba bien convencido y el Señor lo sabía. Y por eso le dice esta frase tan fuerte. Este hombre le dice, déjame que entierre a mi padre primero. Parece que Jesús hubiese sido un poco insensible con este hombre, ¿no?
le estaba diciendo que se murió su padre y no lo dejaba que lo vaya a enterrar. Bueno, no significa eso. En realidad, esta expresión significa otra cosa. Parece que dijera eso, pero no, esta expresión significa otra cosa. Esta expresión de enterrar al padre, tanto en Israel en aquel tiempo, con Medio Oriente, dice que, estuve leyendo que hasta hoy en día en la actualidad se usa todavía esta expresión de enterrar al padre, no significa que el padre está muerto y tiene quien enterrarlo literalmente, significa cuando mi padre muera, ¿sí? Cuando alguien en aquel tiempo, bueno, ahora en estos países, más que nada en los países árabes, que todavía se da esta jerarquía donde el padre tiene la ley, ¿cómo se llama? La autoridad absoluta sobre la familia. Muchos hijos, hijas no pueden hacer absolutamente nada sin la autorización del padre. Entonces, muchos a lo mejor se quieren casar, pero no los dejan casarse con quien quieren. Entonces dice, bien, cuando entierre a mi padre, entonces ahí recién me voy a casar. Entonces, precisamente esa expresión, déjame que primero entierre a mi padre, no quiere decir que el hombre iba a ir al velorio de su padre y iba a volver. Lo que le estaba diciendo es, cuando mi padre muera, yo te voy a seguir. En este momento no puedo. Esto podemos entender por qué le dice esto a este hombre leyendo el contexto, porque fíjense que Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? En la palabra de Dios, la palabra muertos, cuando habla de muertos, no siempre quiere decir personas que han fallecido. Se refiere muchas veces y mayoritariamente a personas que no tienen a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque son muertos espirituales. Aquellos que hemos creído en Cristo hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Aquellos que escucharon el Evangelio y no lo obedecen son muertos espirituales. Si este hombre le estaba diciendo a Jesús que esperara hasta que muriera su padre, hay una gran probabilidad, como en aquel tiempo vemos más adelante en otros pasajes, que obviamente algunos creían en él como Mesías, pero muchos otros no querían saber nada de él como Mesías, y llegó a un punto donde si decías que creías en Jesús como Mesías, te expulsaban de la comunión, te expulsaban de la sinagoga, ya no podías participar en nada. Eh, entonces lo más probable es que este hombre haya creído en Cristo como Mesías, pero su padre no, sus familiares no, porque dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le estaba diciendo, el problema es que vos te estás aferrando a tus familiares y no me estás siguiendo plenamente a mí. Y le estaba hablando, recordemos, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, o sea, este hombre estaba sirviendo a Jesús. Este hombre estaba sirviendo a Jesús, pero lo estaba haciendo a medias. Y se estaba poniendo una excusa para tomarse un tiempo de seguir sirviendo a Jesús hasta que su padre falleciese, y ahí podría hacerlo libremente. Lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era lo que muchos le hemos dicho. Ya algún día, cuando las cosas estén mejor, cuando ya esté más libre, cuando tenga más tiempo, cuando no tenga tanto trabajo, te voy a seguir. Ya cuando pase todo esto del coronavirus, ya cuando pase, ya voy a volver a la iglesia. Ya cuando... Y así, poniendo excusas y poniendo excusas. Eso es exactamente lo que estaba haciendo este hombre. Poniendo excusas para no servir a Cristo. Para posponer un tiempo el servir a Cristo. Y esta respuesta de Jesús es tan contundente y tan fuerte. Deja que los muertos, ¿m?, entierren a sus muertos. Casi podríamos decir que Jesús sabía que sus familiares no iban a creer, porque no le dijo, seguime y tú y tu casa serás salvo, como en otro caso se le dijo al carcelero, ¿no? Como Pablo le dijo al carcelero. No, en este caso Jesús se lo dijo de otra forma, muy distinta. Ven lo que decíamos de que el Señor trata distinto con todos. El Señor trata distinto con todos. Acá le dice, no le dice, bueno, andá y predicales y van a creer en mí. No, les dice, deja que tus muertos, que los muertos entierren a sus propios muertos. Y vos seguime. Y en la parte de Lucas le dice, seguime y predica el Evangelio, predica el reino de Dios. O sea, este discípulo no estaba sirviendo a Dios plenamente por culpa de sus familiares. Hermanos, si posponemos servir a Dios hoy, no lo vamos a hacer nunca. Si posponemos, no, que no quiero esto, que no quiero las reuniones, no, porque esto, porque tengo miedo, porque lo que sea, cualquiera de esas cosas,
son excusas. ¿Y saben de quién son las excusas? De Satanás. Todo tipo de excusas para no obedecer lo que dice la palabra de Dios no son más que artimañas de Satanás. No hace falta, no hace falta que le demos excusas al pastor ni a otros hermanos de que no, porque yo no voy por esto, porque yo no hago esto porque mis familiares, porque lo que sea. La palabra de Dios dice una cosa. Jesús dice, sígueme, sígueme, dice el Señor. Eso es lo que Él dice. Las excusas, bueno, las podemos poner delante del Señor y el Señor nos va a responder exactamente esto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Mm? Si el Señor viviera en este tiempo, que mucha gente tristemente usa como excusa el coronavirus para no congregarse, que es un mandamiento bíblico, Jesús le diría seguramente, deja que los enfermos cuiden a sus propios enfermos, y vos vení y seguime. Y esto se ve perfectamente en los dos versículos, para que vean que esto es así, en los dos versículos siguientes de Lucas. Fíjense, Lucas, leímos hasta el 60, en el capítulo 9, versículo 60. Fíjense, acá Lucas agrega una persona más que no agregó Mateo. Se ve que esto es una información que recabó Lucas aparte, ¿no? Dice, entonces, versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿De quién está hablando? De los parientes, de los familiares, de los amigos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ven que la respuesta no es la misma? ¿Ven que la necesidad era distinta? La necesidad de una respuesta era totalmente distinta. Todos estaban pensando una cosa distinta. El primero era el escriba que no había calculado bien el precio de seguir a Cristo. El segundo era uno que estaba poniendo excusas porque iba a tener problemas con sus familiares, con su padre. Y el otro simplemente por comodidad. Este último es el más cómodo directamente. No, déjame que primero despida a los que están en mi casa. Y Jesús le dice, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le estaba diciendo, si vos querés seguirme y empezás a mirar, no, que mis parientes, que mis amigos, que mis primos, que justo me llegó gente, que no, que... Lo lamento, dice el Señor Jesús, pero no sos apto para esto. No podemos poner como excusa a los familiares. Las excusas por los familiares, y yo esto lo veo, no tengo muchos años, tengo 34 años nomás, pero lo veo desde chico, hermano. Las excusas por los familiares son, y voy a decir algo muy fuerte, porque lo creo correctamente basado en lo que dice la palabra de Dios. Las excusas por culpa de los familiares para no congregarnos o para no servir son el cáncer de la vida cristiana. Son lo que va matando poco a poco la vida cristiana, la entrega a servir a Cristo. En palabras del mismo Jesús, el que ama a padre, madre, hijos, hermanos, más que a Jesús, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Lo lamento, pero no sos digno de mí, dice el Señor. Si vas a estar poniendo excusa por tus parientes, porque tenés que despedirlo, porque tenés a tu padre, porque tenés a tus familiares, tus abuelas, lo que sea, no importa quién. No sos digno de mí, dice el Señor. ¿Entendemos realmente lo que significa que Jesús nos diga esto? Que estamos poniendo en primer lugar a nuestros familiares por encima de Cristo para no obedecer. Hermanos, yo no les engañé, de hecho les advertí con el mismo título del mensaje. Este mensaje se llama El precio de seguir a Cristo. Este es el precio que pagar si queremos ser discípulos de Jesús. Si queremos ser cristianos mediocres, no hay ningún problema, podemos seguir igual. Podemos terminar como el ladrón en la cruz, viviendo una vida miserable, horrible, y bueno, y ser salvado a última hora, así como por los pelos, bueno, pasa para el reino de Dios, dale, no hay problema. ¿Cómo queremos entrar en la eternidad, hermanos? Eso es lo que nos tendremos que plantear con este pasaje que leímos. ¿Cómo queremos entrar en la eternidad? ¿Como el ladrón en la cruz? ¿Salvado a última hora, en una situación humillante, golpeado, desnudo? Porque, pese a que no lo muestran en ninguna película, tanto Jesús como los ladrones los crucificaban completamente desnudos, porque era totalmente humillante. Y en esa situación tan horrenda, tan desastrosa,
ahí se encuentra con la salvación de Cristo y bueno, y pasa, zafa, pasa justo con la nota justa, ¿no? Bueno, creíste en Cristo, pasa, le dice el Señor Jesús, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Así queremos entrar al reino de Dios, hermanos? ¿Así queremos entrar al reino de los cielos? ¿Así queremos llegar a Cristo? A que nuestra salvación sea eso, sea esa mediocridad de, bueno, viví una vida miserable, pero bueno, justo Dios me salvó por los pelos. Por eso les dije, no estoy hablando de la salvación si se pierde o se gana. Podemos ser salvos igual, pero tener una vida cristiana muy mediocre. ¿Queremos ser como el ladrón en la cruz, salvados a última hora? ¿No preferimos mejor ser como Pablo, diciendo, después de muchos años, después de muchas cargas, después de muchas batallas que tuvo, Pablo termina su vida diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y el Señor me tiene reservada una corona que me la va a dar, Él mismo me va a dar mi corona? Qué gloriosas esas palabras de Pablo. Realmente vemos en él ese ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Obviamente el ejemplo principal es Cristo, pero como humano normal como nosotros, como persona con todas las tentaciones que nosotros, y habiendo nacido de naturaleza normal como nosotros, no la naturaleza divina de Cristo, tenemos en Pablo un ejemplo inmenso. Un hombre que la peleó hasta el final sirviendo en el ministerio, hasta las últimas consecuencias. Y al final termina su vida diciendo, he peleado la buena batalla. Me peleé con todo el mundo. Me peleé con mis amigos, con mis hermanos. Y por eso yo les aclaraba lo de Jesús. Jesús cada vez que abría la boca se le iban del lado. Muchas veces creemos que está mal, que digamos algo muy fuerte y no, que esta predicación es muy fuerte y la gente tenés que hablarle con amor. Ustedes discúlpenme, pero yo no veo eso en Jesús. Sí, en el Sermón del Monte, al principio de su ministerio. Pero después a partir de ahí solamente eran palos, hermano. Solamente eran arrepiéntanse, esto está mal, así no es la cosa. Y por eso terminó en una parte dice que Jesús tenía de 70 discípulos que los mandó de dos en dos a predicar por todos lados, y al final solamente le quedaron 12, 11, porque Judas era el traidor. Y al final solo le quedaron de 70 fijos, más todos los otros que le seguían, de todos esos discípulos que tenía, solamente quedaron 12. Y si nos tenemos que quedar solo predicando el Evangelio, hermanos, lo lamento, pero es así, es el precio por seguir a Cristo. Ese es el precio por seguir a Cristo. Perderlo todo, dejarlo todo, para ganarlo todo. No sé ustedes qué prefieren, pero yo prefiero servir así al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición y sobre todo de edificación, que es lo más importante. El Señor les bendiga muchísimo y nos vemos esta noche, esta tarde noche vía WhatsApp para poder comentar esta enseñanza. El Señor les bendiga mucho.